Episodio 5. ¿Se habla español en África? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema que suele sorprender mucho a las personas que estudian español. Es una pregunta sencilla, pero muy interesante. El otro día, mientras conducía, estaba pensando en distintas ideas para los episodios, así como temas interesantes y curiosidades de las que hablar en el podcast. Y fue entonces cuando surgió una pregunta en mi cabeza. ¿Se habla español en África? Pensé, evidentemente yo ya conozco la respuesta a esta pregunta, pero me di cuenta de que muchas personas creen que el español solo se habla en España y en América Latina. Y aunque eso es casi del todo cierto, hay una excepción muy importante. De eso es de lo que estaremos hablando en el episodio de hoy, y para entenderla, primero tenemos que hablar un poco del pasado. Cuando hablamos del pasado colonial de España, casi todo el mundo piensa automáticamente en América Latina. Esto es normal porque allí fue donde España tuvo más territorios y durante más tiempo. Pero España también estuvo presente en África, aunque de forma más diferente. Primero, es importante entender algo. España no fue una de las grandes potencias coloniales en África, como Francia o el Reino Unido. Su presencia fue más limitada, más tardía y en territorios más pequeños. Mientras otros países europeos se repartían grandes zonas del continente africano durante el siglo XIX, España, que atravesaba una crisis en ese momento, llegó más tarde y con menos recursos. Aun así, España sí controló algunos territorios importantes en África. Uno de ellos fue el norte de Marruecos, durante el siglo XX. Esta zona fue conocida como el Protectorado Español de Marruecos, y allí España tuvo una fuerte presencia militar y administrativa. En esta región el español se usó durante décadas, pero nunca llegó a sustituir al árabe ni a otras lenguas locales. Con el tiempo, y tras la independencia de Marruecos, el español perdió mucha presencia. Otro territorio muy importante para España fue el Sáhara Occidental, una región desértica que España controló hasta los años 70. En este caso, el español también se utilizó en la administración y en la educación, pero tras la salida de España, su uso quedó muy reducido. En ambos casos, el español no se consolidó como lengua principal de la población. Aquí es donde aparece una gran diferencia. España también controló un territorio en África Central, mucho más pequeño, pero con una historia muy distinta. Este territorio se trata de Guinea Ecuatorial. A diferencia de Marruecos o del Sáhara, Guinea Ecuatorial fue administrada de forma más directa por España. El español no solo se usaba en la administración, sino también en la escuela, en la educación formal y en la vida pública. Además, Guinea Ecuatorial reunía a muchos grupos étnicos diferentes, cada uno de ellos con su propia lengua. En este contexto, el español empezó a funcionar como una lengua común, una lengua que permitía comunicarse entre personas con orígenes distintos. Este detalle es clave para entender lo que ocurrió después. Como dijimos, Guinea Ecuatorial es un país pequeño situado en África Central, cerca del Ecuador. Tiene una parte continental llamada Río Muni y varias islas. Bioko es la isla más conocida. Es muy curioso que a pesar de que la mayor parte del territorio de este país se encuentra en el continente africano, su capital se encuentra fuera del territorio continental. La capital de este país es Malabo y se encuentra en una isla cercana al territorio continental, la isla de Bioko. Esto es algo curioso, ya que sería lo mismo que si la capital de España se encontrase en las Islas Baleares o en las Islas Canarias,
pero no en la península o en el territorio continental. Este es un país poco conocido en Europa y América y muchas personas ni siquiera saben que existe. Pero Guinea Ecuatorial tiene algo único. La historia de Guinea Ecuatorial, como colonia española, comienza en el siglo XIX. Antes, el territorio había estado bajo control de otros países europeos, como Portugal, pero finalmente pasó a manos de España. Desde ese momento, Guinea Ecuatorial quedó integrada en el imperio colonial español, aunque siempre fue una colonia pequeña y poco poblada en comparación con otras. Durante muchos años, España gobernó el territorio de forma directa. La colonia estaba formada por dos partes principales, la zona continental, y varias islas, entre ellas la isla de Bioko. A lo largo del siglo XX, España mantuvo el control político del territorio, mientras que en otras partes del mundo empezaban a surgir movimientos de independencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo empezó a cambiar. Muchas colonias africanas comenzaron a pedir su independencia. Las Naciones Unidas y otros organismos internacionales presionaban a los países europeos para que pusieran fin a su colonialismo. España no fue una excepción, y en Guinea Ecuatorial poco a poco empezaron a surgir demandas de mayor autonomía y autogobierno. España intentó mantener el control durante un tiempo, pero la presión internacional y los cambios políticos hicieron que la independencia fuera inevitable. Finalmente, en el año 1968, Guinea Ecuatorial se independizó de España y se convirtió en un país soberano. La independencia no fue el resultado de una guerra, sino de un proceso político marcado por el contexto internacional de la época. España reconoció la independencia y Guinea Ecuatorial comenzó una nueva etapa como país independiente. Este momento es clave para entender por qué Guinea Ecuatorial siguió un cambio diferente al de otros territorios africanos. Como dijimos, Guinea Ecuatorial se independizó de España en el año 1968. En muchos países, después de la independencia, la lengua del antiguo colonizador desaparece o pierde importancia. Pero en Guinea Ecuatorial ocurrió algo distinto. El país decidió mantener el español como lengua oficial. Pero, ¿por qué? El español ya era una lengua común, una lengua que permitía comunicarse entre personas y sobre todo entre personas que hablaban diferentes lenguas africanas. Esto es lo que se conoce como una lengua vehicular. Hoy en día, Guinea Ecuatorial tiene varias lenguas oficiales, pero el español es la principal. Entonces, si nos hacemos la pregunta, ¿se habla español? ¿Se habla español en la vida diaria? Aquí es importante aclarar una cosa. En Guinea Ecuatorial, muchas personas hablan lenguas locales en su vida diaria, en casa, con la familia o con amigos. Pero el español se usa sobre todo en la educación, los medios de comunicación, la política, los documentos oficiales, etc. Es decir, el español tiene un papel muy importante aunque convive con otras lenguas. El español que se habla en Guinea Ecuatorial es totalmente comprensible para otros hispanohablantes. Sí es cierto que tiene un acento diferente, un ritmo particular y algunas palabras propias, pero no es otro idioma, es español. De hecho, Guinea Ecuatorial es el único país de África donde el español es la lengua oficial, lo que lo convierte en un caso único en el mundo hispanohablante. En otros países africanos, el español no es lengua oficial, pero puede encontrarse en contextos muy concretos. Podemos hablar, por ejemplo, en el norte de Marruecos, algunas personas mayores todavía entienden el español. En el Sáhara Occidental, el español sigue teniendo cierta presencia cultural, pero en ningún otro país africano el español tiene el mismo estatus que en Guinea Ecuatorial.
Entonces, ¿se habla español en África? Ahora sí que podemos responder a la pregunta. Sí, se habla español en África, pero sobre todo en un solo país, Guinea Ecuatorial. Un país pequeño, poco conocido, pero muy importante para entender hasta dónde llega el español. El español no es solo una lengua europea, es una lengua global, con historias sorprendentes y lugares que no siempre imaginamos. Si no conocías Guinea Ecuatorial, ahora ya sabes por qué es especial. Como siempre, espero que te haya gustado el episodio, que hayas aprendido algo nuevo. Siempre intento hablar de curiosidades, temas interesantes, para que podáis recordar siempre, en lugar de gramática aburrida, expresiones que usamos los españoles, que a pesar de ser interesante, os olvidaríais de ellas a los 5 minutos después de escuchar el episodio. Os recuerdo también que la descripción de este episodio estará disponible en mi Patreon. Podéis acceder a ella a través del enlace de la descripción. También podéis dejar un comentario diciendo si os ha gustado el episodio, ya que os leeré a todos. Dicho esto, no me lío más, yo me despido y nos veremos la semana que viene.